Yo vi En busca del Valle Encantado y El libro de la selva en televisiones de mierda, 4:3 con altavoces cutres y rayitas en la pantalla. Y lo llamaron Piecitos. Y la primera vez que jugué a Pokémon fue en una Game Boy en blanco y negro. Yo soy de la época en la que el icono de guardado todavía tenía alguna relación con objetos físicos del mundo real, y eso que solo tengo 27 años. Mi point es que la baja calidad me produce nostalgia, como a mucha otra gente, porque la baja calidad es como sonaba el pasado, y el pasado fue mi infancia. Así que un género musical que represente la nostalgia tiene que sonar a grabación antigua. Un sample de algo que suene como si lo hubieran grabado hace muchos años. Y un beat de baja calidad. Hablemos del lo-fi hip hop. Han pasado 20 años desde que me sacaron esta foto. Mi mayor preocupación en aquella época era pasarme la liga Pokémon, jugar con mis amigos y ver si esa tarde echaban la banda del patio o no, que para mí era algo aleatorio, que no sabía que se podía consultar qué días lo echaban y qué días no en una guía. Y en cambio ahora mis preocupaciones son, pues, mis responsabilidades, el trabajo, pagar los sueldos de las personas que trabajan para mí, el alquiler, una gata de cuyo bienestar y cuya salud soy responsable. Y en vez de consultar cómo evolucionar más rápido a un Caterpie para derrotar a Brock cuanto antes, lo que consulto es cómo hacer el certificado de contratistas y subcontratistas para Hacienda. De ese cambio, de ese sentimiento universal, nace el lo-fi hip hop. Puede que haga mucho que no juego a Pokémon, pero lo que sentía de pequeño cuando pasaba por la ruta 3 y sonaba esto, lo sigo sintiendo y se materializa cuando escucho su remix en lo-fi hip hop. Subido a YouTube con el característico GIF en bucle del lo-fi. Un GIF en el que la acción está cristalizada. El chico no está entrenando Pokémon ni luchando en un gimnasio, está dentro de su cabeza, en un momento de su infancia, mirando al atardecer, mirando al final de una era, recordando momentos que aunque nunca vayan a volver, siguen siendo una fuente de sentimientos muy grande para él. Pero no todo el lo-fi es nostalgia en vena, ¿vale? Hay un subgénero del lo-fi muy poco conocido que vamos a llamar el ultra lo-fi, que creo que os va a flipar. Y al final voy a lanzar el reto del lo-fi, así que vamos por partes. La etiqueta de lo-fi no tiene por qué asociarse siempre con hip hop. Lo-fi viene de low fidelity, de baja calidad, de cosas mal grabadas, y cosas mal grabadas hay en todos los géneros. De hecho, es más fácil hacer algo mal grabado que bien grabado. Es más fácil hacer lo-fi que hi-fi. Durante esta cuarentena hemos visto programas de televisión en lo-fi, podcasts en lo-fi, clases de universidad en lo-fi y la fantasía del lo-fi. Pero la gracia de las cosas lo-fi es cuando estás buscando esa estética aposta. Como cuando se puso de moda comprar tus vaqueros ya rotos. La idea de que hay un gusto, un estilo, detrás de que algo no esté en su versión óptima. Cuando la estética lo-fi se busca en un beat, muchas veces se habla de lo-fi hip hop, que se empezó a poner de moda en YouTube, en vídeos donde estaban gifs nostálgicos en bucle, como el de la famosa niña estudiando de Chilled Cow, basada en la niña estudiando de Estudio Ghibli. A veces se asocia con el chill, en plan hilo musical de fondo para ponértelo mientras estudias, a veces, como hemos visto, con la nostalgia, pero a veces también con la salud mental. Música que te pones para calmar la ansiedad. Como en este Just Wanna Stay Here Forever, donde el primer comentario dice: soy un abogado con muchísima ansiedad social que la esconde extremadamente bien. La cuarentena está siendo el mejor momento de mi vida y después voy a intentar cambiar de profesión. Cuidaos todos. Este tipo de comentarios, que es como una especie de micro Tumblr dentro de YouTube, son muy habituales dentro del lo-fi. Y precisamente ahí es donde entra este otro subgénero del lo-fi tan poco conocido, que vamos a llamar ultra lo-fi porque creo que no tiene nombre, que es más fácil explicar con ejemplos, como este vídeo de 2 millones de visitas que se llama Fly Me to the Moon, pero suena en otra habitación y está lloviendo. O también, con 2 millones de visitas, Mr. Brightside, pero tu pareja te ha dejado justo antes del baile de graduación y estás llorando en el baño. Voy a crear una propia que voy a llamar Casa Asteroide, pero has dejado el juego en pausa en tu habitación, son las 4 de la mañana y te vas a la cocina a hacerte un bocadillo. Hay cientos de canciones en YouTube así con millones de visitas, ¿vale? Se escuchan de manera no irónica, esto no es un meme, es un microgénero. Canciones que consisten en que te has encerrado en tu cuarto mientras tus padres discuten, en un baño mientras afuera hay una fiesta, o en tu coche.
y estás resguardándote de cosas con las que en ese momento no puedes lidiar y te encierras para estar tranquilo y te recompones, o simplemente nostalgia, como una de mis favoritas, que es tu familia está durmiendo y estás jugando a Minecraft en una noche de verano de 2012. Si escuchara solo la banda sonora de Minecraft no me pondría tan nostálgico, es la mezcla del ambiente sonoro que a mí personalmente me llega, me transporta a otra época de mi vida. Y es que en verdad el Ultra Lo-Fi no es más que hacer extremo algo que ya ocurría, porque por ejemplo en Miles Nowhere de BDSU, el sample ya estaba tan oscurecido que parecía que sonaba en otra habitación. El Ultra Lo-Fi coge esta sonoridad y la lleva al plano literal, en plan, no, es que está sonando en la habitación de al lado. Te lo voy a demostrar. Esto es Maullido de Miku, pero está en una catedral francesa en una noche de tormenta. Tengo un talento natural para el Ultra Lo-Fi. Para hacer Lo-Fi hay dos caminos. El lógico, que es grabar las cosas medianamente bien y luego ponerles plugins de ruido de fondo, reverb, mala calidad, etc. O el camino largo, el camino que no os recomiendo, el que casi nadie hace así, el estúpido, pero el que quiero que hagamos ahora, que es intentar grabarlo ya mal, aposta desde el principio. Para eso primero hay que elegir un riff de piano que pueda quedar bien en una canción Lo-Fi. Vamos a coger algo que suene muy tonal, 2-5-1, y luego quinto del 2 para volver. Lo primero que se me ocurre es hacerlo con el micro de los cascos del móvil, pero además meter el micro por dentro de mi camiseta. Aquí detrás, ala, así no capta el rango alto. Además voy a grabarlo como si fuera un audio de WhatsApp, ¿vale? Que tiene peor calidad. Además el sonido va a salir por los altavoces del portátil y además me voy a ir a grabarlo a la ducha, para que haya un poco más de reverb. A ver, le pido a Esther que me sujete el portátil. Estoy grabando con audio de WhatsApp en el micro de aquí, ¿vale? ¡Lo he conseguido! ¡Grabo el bucle! Vámonos ya antes de que encienda la lucha por error y haya una catástrofe. Todo ese ruido de fondo, el roce del micro con mi pelo, la calidad de mierda, todo eso es una feature, no es un bug. It's a feature, not a bug. Todo eso le va a dar un toque Lo-Fi increíble. Le voy a poner una base de percusión y lo escuchamos. Bueno. Es Lo-Fi artesanal, Lo-Fi en acústico. Bueno, ahora lo voy a hacer como lo haría alguien normalmente. Vamos a grabar el piano en máxima calidad. Vale, entonces ahora le voy a añadir el plugin santo grial del Lo-Fi, que es el Isotope Vinyl, que por cierto es gratuito y os lo recomiendo. No te sponsor. Haz que suene a 1930. Y desafínala como si estuviera en una cinta antigua. Entonces ahora he copiado el beat que teníamos antes y entonces ahora con un montón de efectos suena así. Y le falta una cosa muy importante que le va a dar un factor nostalgia añadido, que es meter una cita aleatoria de una peli antigua en la que digan algo semiprofundo. Oh, Juan Antonio, cuánto te quise. And it's a happy ending. Music up with a swell. Fun commercial. Here are a few scenes from next week's show. Como sabéis, yo en Twitch hago directos de sala de trabajo en la que yo me pongo a trabajar y la gente también y ponemos música de fondo. Y he tenido cuidado de elegir música de gente que permite que su música se use para estas cosas siempre que la acredites. O de música de Epidemic Sound, que tenéis el primer mes gratis con mi link en la descripción. Pero no hay tanta música que tenga esa licencia. La de úsala en tu stream, pero acredítame. Así que he pensado que sería divertido hacer un reto de crearla nosotros. Música que los streamers puedan utilizar en Twitch siempre que en algún sitio, en la pantalla o en los paneles, que es como la descripción en Twitch, acrediten de quién es. La gracia es que el Lo-Fi es el género que mejor queda para estar hablando por encima, para estar de tranquis, charlando, no sé. O sea, es la música de fondo perfecta, el hilo musical del siglo XXI. Pero si queréis hacer otro tipo de música ambiental, música a piano, música de otro tipo, que también sea de fondo, también podéis participar. La fecha límite es el 15 de septiembre, o sea, a la vuelta del verano. Y para participar tenéis que hacer o bien una canción, o bien un álbum entero, o incluso varios, si se os va a la cabeza, de música Lo-Fi o música ambiental. Subirla a YouTube con el hashtag reto Lo-Fi en el título, aunque el reto es del Lo-Fi de la música ambiental, pero no cabe.
sabéis. Y me mandáis los links a retolofi@jaimealtozano.com. Y molaría también que la subierais a Bandcamp, si la queréis vender. Yo he usado música de gente en mis vídeos que me han dejado a cambio de linkearles en la descripción y han vendido copias de sus álbumes. Yo a partir del 15 de septiembre empezaré a recopilar las mejores, las que más calidad tengan, y haré una mega playlist consultable por si a otros streamers también les es útil. Y yo también participaré, también haré alguna canción para mi propio reto del Lofi. A lo mejor amplío un poco esta que acabo de hacer porque tiene que tener una parte A y una parte B, no puede ser todo el rato lo mismo, no puede ser un bucle de 20 segundos durante 3 minutos, tiene que tener variedad. Aprovecho para dejar en la descripción una lista de música mía que podéis usar en vuestros streams sin miedo a que os vaya a llegar ninguna reclamación, que mientras la atribuyáis o en pantalla o en los paneles en algún sitio, perfecto. Y para deciros que tengo un canal secundario, Jaime After Dark, en el que estoy resubiendo los mejores momentos del Twitch. No es que no sé lo que es la fuerza de Van der Waals. No, si es que nadie te lo exige que lo sepas. Entrevistas que estoy haciendo. ¿Qué compra de menos de 100 euros te ha cambiado la vida? Charlas random que van surgiendo. Esos chavales que no están aprendiendo la clave de fa. Y que tiene un formato mucho más podcast. Y que creo que os puede molar bastante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el Lofi y la nostalgia millennial. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.